Muy buenos días. En este día lunes 27 de agosto de 2024, 21 del tiempo ordinario del ciclo B, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Una palabra un poquito enredada para entender si no se conocen bien las costumbres del pueblo de Israel y lo que hacían los fariseos y los escribas. A mí me hace temblar esta palabra porque también me toca en muchos aspectos. Estos ay tienen relación con ciertas situaciones que se vivían en Israel en el tiempo de Jesús y que eran un escándalo. Por ejemplo, para evitar tener que dar el diezmo, por ejemplo, ellos decían que esa plata estaba consagrada al altar. También se aprovechaban de declarar sagrado ese dinero para no ayudar a los padres, por ejemplo, que necesitaban, porque se suponía que los hijos tenían que ayudar a sus padres cuando estaban necesitados. Para librarse de eso, declaraban sagrado ese dinero de la ayuda para el altar o porque era el oro del templo. Entonces, como estaba juramentado, y el Señor le decía: no, lo que verdaderamente a ti te compromete es tu amor, en este caso, para nosotros, tu amor por Dios, por sobre todo. Y si es un amor real hacia Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a preocupar del necesitado, vas a ayudar a tus padres, etc. Entonces, por otro lado, cuando decía estos que buscáis un prosélito y cuando llega a serlo lo hacéis hijo de condenación, el doble que vosotros. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho de la ley, que ya les he explicado que es una promesa que Dios iba a cumplir en el pueblo, lo habían hecho mandamientos que cumplir. Y habían 300 y tantos, 600 y tantos mandatos que había que cumplir para salvarse. Entonces imagínense, conseguían a uno que empezaba a creer en el Dios único y verdadero y lo llenaban de tantas cargas que al final el pobre hombre se condenaba porque no iba a poder cumplir. Pero lo peor es que ellos tampoco lo cumplían. Entonces te hacían cumplir a ti, pero ellos no cumplían, eran unos hipócritas. Por eso en algún momento el Señor también nos dirá: vosotros no juréis ni por el altar, ni por el cielo, ni por el trono de vuestro Padre. No juréis. Bueno, eso por una parte. Si vemos el contexto de esta palabra, nuevamente surge una cosa que es fundamental, que es la caridad. Y por eso también a los fariseos y a los escribas les dice que cerráis a los hombres el reino de los cielos, porque condenaban a cualquiera que no cumpliese la ley tal cual ellos lo decían. La prueba de la aplicación de la caridad más clara que tenemos nosotros es cuando le llevan a la mujer pillada en adulterio. Y Jesús dice: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto que nadie la pudo condenar. Y dice: nadie te ha condenado, pues yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Lo único que el Señor nos dice siempre es: practicad la misericordia, y vosotros que recibís mi misericordia, no volváis a pecar. No podemos olvidar que la misión nuestra es precisamente manifestar el amor de Dios.
Por supuesto, al manifestar el amor de Dios, también tenemos que advertir de las cosas que no hay que hacer para no caer en pecado, para no sufrir y para no llegar a condenarnos. Pero la salvación es de Dios, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros simplemente lo que tenemos que anunciar es el amor de Dios y cuáles son los peligros, advertir a nuestros hermanos, ¿no? Por ejemplo, San Pablo decía una cosa que a mí me encanta porque pude descubrir algo muy importante, dice, si os airáis, no lleguéis a pecar. Vale decir que si tú tienes ira, la ira en sí es una fuerza que es la fuerza más vital que tenemos nosotros. Hay un salmo que dice, como el amor que siente el amado hacia su amada, como la ira que siente hacia el enemigo, así siento yo. Vale decir, la misma fuerza del amor es la fuerza que te mueve a la ira. Pero no lleguéis a pecar. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues es muy fácil. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tu marido suele llegar los días viernes muy tarde, siempre diciendo que se queda trabajando en la oficina, pero llega siempre pasado a trago. Vamos a pensar lo más sano. Se fue con sus amigos a tomar unos traguitos antes de venir a casa. En vez de invitarte a ti, se fue solo. Ya, un viernes lo aceptas, 2 viernes lo aceptas, al tercer viernes ya estás media furiosa, ya estás con ira, porque tal por cual. Pero si en vez de preparar toda una cantaleta para decirle, mira tú que no sé qué, si en vez de eso te pones a limpiar los vidrios de la cocina, a limpiar los azulejos que están con un poquito de grasa, si te pones a ordenar la casa, vas a ver que esa ira va a ser una potencia tal que cuando llegue tu marido, la casa va a estar como nueva. Y tú vas a haber bajado los decibeles y ya no estarás tan furiosa. Y cuando él te diga, me tuve que quedar en la oficina, no seas mentiroso, mijito, ya sé que te fuiste con tus amigos, la próxima vez convídame. Vas a ver que eso es una forma diferente de encauzar tu ira. Y al final lo que produce es que lo que es paz. Y tú quedas en paz. Y el otro le remuerde la conciencia. Y ya verás que al viernes siguiente va a llegar tempranito o te invitará a que lo vayas a buscar a la oficina. Uno nunca sabe las maravillas que puede hacer el Señor en la vida de nosotros si nosotros empezamos a vivir conforme a su voluntad. Pues esta palabra nos está llamando a tener cuidado, a no ser exigentes y si somos exigentes tomar conciencia que nosotros muchas veces exigimos lo que nosotros mismos no cumplimos, que ese era el pecado de los escribas y fariseos. No caigamos en eso. El que tenga oídos para oír, que oiga.